Dios les bendiga, la paz del Señor con cada una de nosotras. Qué bueno que estamos pues nuevamente por aquí, por el canal, con este tema pues tan interesante que es el estudio de Hebreos. Como saben, esta sección es la sección de clases paralelas a lo que estamos viendo en Hebreos. Son esas enseñanzas que en nuestras reuniones acostumbradas de los lunes, por asuntos del tiempo, no la tratamos o también en ocasiones la ponemos como tarea, como investigación, como estudio, ¿verdad? Personal. Y el hacer estas entregas es como si fuera mi parte de mi asignación, aquella que yo comparto con cada uno de ustedes. Entonces van a ir viendo que a medida que vamos a ir pasando por los capítulos de Hebreos, surgen inquietudes, surgen temas, surgen verdaderamente conceptos que son muy necesarios trabajar y ver. Y entonces por eso es que en este apartado de enseñanzas paralelas del libro de Hebreo la vamos a encontrar. Así que son más que bienvenidas. Qué bueno que han accedido a este video. Y si aún no has iniciado el estudio de Hebreos, pues tenemos una lista de reproducción con todas las enseñanzas que hemos tenido. Al final te voy a compartir la dinámica que tenemos para que te unas a nosotras en caso de que no quieras necesariamente empezar, sino tener un tiempo de estudio de la palabra con un grupo de mujeres, pues que estamos procurando que por medio de su palabra podamos conocer más a Dios, conocer más de Dios y que Él transforme nuestras vidas. Así que vamos a empezar orando, vamos a poner todos estos temas en las manos del Señor y ciertamente como vieron en el título, hoy vamos a conocer cuán gran salvación se nos ha entregado, se nos ha regalado. Gloria a Jesús, Señor, gracias te damos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ciertamente, este tema que vamos a ver hoy nos muestra cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta bondad hay en ti, Señor. Que aún la humanidad estando dirigiéndose hacia el despeñadero, sin esperanza, Señor, sin nadie que osara dar su vida por cada uno de nosotros. Sin embargo, tu Hijo pues se entregó por nuestros pecados y por nuestra eternidad alejado de ti, para que pudiéramos ahora venir a reconciliación contigo, Señor. Y estamos muy agradecidos de eso. Ayúdanos, Señor, a ver el tema de la salvación como algo constante en nuestras vidas, que no sea algo que lo sepamos, que tenemos, abracemos y nos olvidemos de eso. No, sino que cada día esté en nuestra mente, en nuestros corazones, cuán gran salvación se nos ha entregado y cuán gran salvación hemos abrazado, Señor, por amor de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y este es un tema, el hablar de la salvación es un tema que no nos puede a nosotros hacer sentir indiferentes. Es como que cuando tú estuviste esperando un regalo por mucho tiempo, posiblemente era muy costoso y habías ya decidido pues olvidarte de eso y alguien te sorprende. ¿Cómo te sientes? Imagínate cuánto más un regalo que no sabías que ibas a necesitar, que trascendía a tu eternidad y que alguien, conociéndote a ti primero, decidió darte ese regalo y luego entonces lentamente, con amor, con cuerdas de amor, demostrarte y enseñarte que verdaderamente tú necesitas ese regalo. Cuando tenemos conocimiento de dónde Dios nos ha sacado y hacia dónde Dios nos lleva, nuestro corazón tiene que estar en agradecimiento y en gratitud. Y es por eso que esto no lo podemos callar. Es por esto que, así como vemos que las lámparas no pueden estar debajo de la mesa, sino que tienen que estar arriba para que alumbre todo lo que está ahí, de igual manera nosotras no podemos quedarnos calladas. Cuando hemos visto que el Hijo de Dios
ha entregado su vida por nosotras. Gloria a Jesús. Y vamos a compartir aquí, ¿verdad? El tema de hoy tiene que ver con el capítulo 2 de Hebreos. Hebreos 2 del 1 al 4. Y vamos a leer juntas, ¿verdad? Recordando a qué se refiere este capítulo. Pero antes hay una pregunta que no podemos dejar de hacernos. ¿Por qué es que nosotros decimos que la salvación que se nos ha regalado y que hemos aceptado, porque son dos cosas que hay que distinguir una de la otra, pero cómo nosotros podemos decir que esa salvación es tan grande? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo hace? ¿Qué es lo que hace la salvación especial? Y por asunto, ¿verdad?, de que el tema de la salvación es muy amplio, vamos a ir tocando ciertos puntos. Yo entiendo que necesitaríamos un año para hablar de la salvación, pero una persona que no tiene a Cristo, con que le digamos que hay alguien que entregó su vida por amor a Él y por redención de los pecados y que puede ya reconciliarse con Dios. Eso es lo primero que una persona puede aprender. Recuerden que nosotras estudiamos su palabra porque ya Él ha ido llevándonos a ciertos niveles de madurez, pero alguien que aún no conoce la palabra, ni conoce, ni tiene el hábito de estudio, hay que decirle las cosas lo más sencillas posible. Hoy hay un regalo esperando por ti, hay algo tan grande que tú nunca en tu vida has recibido ni vas a recibir. Y nadie nunca te podrá dar eso que solamente el Hijo de Dios te da. Así que por eso es que la salvación es tan grande, gloria a Jesús. Entonces vimos en Hebreos 2, ¿verdad? Del 1 al 4, vamos a leer en el nombre de Jesús. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y en la otra lista de reproducción donde tenemos el estudio de Hebreo formal de los lunes, nosotros explicamos cada uno de estos versículos. Simplemente lo traemos aquí en contexto para hablar del tema de ese tema paralelo a ese estudio que hicimos, que, ¿verdad?, dijimos que íbamos a tratar. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ahora viene, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido primeramente anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Nosotros cuando estuvimos viendo ese capítulo nos dimos cuenta que de qué nos vale hacer las cosas que hacemos si no tenemos esa convicción de que estamos salvos, de que verdaderamente hemos abrazado la salvación de Dios. Sabemos que somos humanos, sabemos que tenemos debilidades, que tenemos cosas que Dios sigue trabajando con nosotros. De hecho, ese trabajo no termina hasta aquel día en el que nuestros cuerpos sean transformados y la concupiscencia, que es la que procura impedir lo de Dios en nuestra vida, deje de operar. Pero una cosa muy distinta es hacer cosas que son de beneficio para la gente, mientras que entonces nuestro espíritu no está ni en sintonía con Dios, ni hemos dado el paso de fe. Posiblemente hacemos obras buenas, obras de caridad, obras de ayuda, muchas otras cosas, pero no hemos asegurado nuestro boleto eterno, que es la salvación. Vamos a ver más adelante que la historia de la humanidad se divide en épocas. Nosotros lo conocemos como dispensaciones. Y en cada dispensación antes de Cristo se fue mostrando de una u otra manera la necesidad de que viniera alguien a redimir los pecados. Y entonces es con Cristo que nos damos cuenta que sola y exclusivamente la salvación viene a nosotros como regalo por medio de Cristo. Y ojo,
No es un regalo porque a Él no le costó nada. Es un regalo porque a nosotras no nos costó nada, pero Él sí pagó un precio de sangre, para que entonces nosotras podamos recibirlo de manera gratuita. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en la carta de los Hebreos se nos exhorta a que nosotros seamos diligentes y no descuidemos la salvación. Una salvación tan grande que se nos ha sido provista por nuestro Dios. Y lo que quiere decir esto es que no dejemos, hagamos todo lo que Dios nos ha mandado a hacer, desarrollemos nuestros dones y talentos, dejémonos usar por el Señor, asistamos a otros, ¿verdad? En cuanto tengamos las herramientas y la guianza de Dios, pero que eso no nos olvide, no nos haga olvidar que nuestro objetivo es el cielo. Y cuando me refiero al cielo, no es el cielo para ir a vivir allá, porque eso es otro tema, sino me refiero al cielo como cosa que no es lo terrenal. Tenemos que tener nuestra vista en lo eterno, tener nuestra vista en las alturas, porque ciertamente somos peregrinos de esta tierra. Y aunque queremos ser atalayas, ¿verdad?, de nuestro territorio, velar por los nuestros, procurar siempre que tengamos los principios y valores que nos identifican como hijos de Dios, pero que eso no nos haga olvidar que ciertamente tenemos una morada celestial, una morada eterna, ¿ok? Con la muerte las cosas no terminan, sino que verdaderamente inicia la temporada de la eternidad. Gloria a Dios. Así que cuando nosotros pensamos en esas palabras que el autor ha utilizado de una salvación tan grande, es porque quiere resaltar la grandeza y lo maravilloso que realmente fue esa obra redentora, expiatoria del Hijo de Dios por cada una de nosotras. Estábamos condenadas por la eternidad. Y toda persona que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador está eternamente condenado. Y es un tema que no a muchos les gusta escucharlo, no a muchos les gusta hablarlos. Nosotras tenemos ese estilo de hablar más del amor de Dios, de hablar más de su redención, de su misericordia, que de estos temas, pero son temas que en un momento determinado hay que hablarlos. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que esta salvación que se nos ha entregado es tan grande? Y hay muchos motivos, pero aquí voy a compartir en el día de hoy solamente 3. Bien, lo primero es porque nos salva, es tan grande la salvación de Dios, dada a nosotras por medio de su Hijo Jesucristo, que nos salva de las consecuencias del pecado. Y vamos a ver en Colosenses 2, del verso 13 al 15, lo que dice, en el nombre de Jesús. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros porque nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Solamente estos versículos ya pudiéramos tener para quedarnos aquí a hablar. Pero lo primero es que queremos resaltar que esta porción bíblica es una de las más oportunas para compartir cuando queremos demostrarle a otra persona o enseñarle que Dios envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados y para quitar nuestra condición de condenación eterna. Gloria a Jesús. Entonces, en primer lugar, es una salvación tan grande porque nos salva del pecado. Sabemos que existen 2 tipos de pecados. Está el pecado original, que viene de nuestros antepasados, y ese es el que todo humano nace con eso, y es por medio del cual Cristo entonces
se hace hombre, el Verbo, el Hijo de Dios se hace hombre para morir por nosotros. Y está el pecado actual, que es esas conductas contrarias al diseño de Dios y a lo que Él establece en su palabra. Entonces, Cristo vino a ser puente entre Dios y nosotros en ambos tipos de pecado. Por eso es que dice su palabra que tenemos a Cristo como nuestro abogado, porque cuando tenemos una condición espiritual que no nos permite entrar a la presencia de Dios, Él funge como nuestro abogado. Y el Espíritu Santo que ya conocemos, que sigue trabajando diariamente en nosotros, que nos, oiga, tiene paciencia con nosotras y es la que nos, ¿verdad? El que nos ayuda a poder estar aptos para la presencia de Dios. Entonces, la consecuencia del pecado es la condenación eterna. Y entonces es por esto que las Escrituras nos exhorta que debemos de huir del pecado y buscar la misericordia de Dios. Y no hay dinero, no hay título, no hay apellido, no hay nación, no hay nada que te permita que el pecado sea exonerado de ti. Solamente el sacrificio de Cristo. Entonces dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que a nosotras nos tocaba, muerte espiritual. Fíjense que cuando Adán y Eva pecaron, ciertamente la serpiente le dijo, van a morir. Y en ese momento no murieron, porque su muerte primera fue espiritual. Por eso hay personas que pudieran estar caminando en las calles y haciendo su vida de manera normal, pero están muertos espiritualmente porque no han aceptado el sacrificio de Cristo. Más la dádiva de Dios es vida eterna. Es dádiva porque es dado, es regalado. No tenemos que pasar un examen, no tenemos que alcanzar una cantidad específica de puntos. No tenemos que venir de una familia o de descendientes de cierta realeza para que nosotros podamos recibir esa vida eterna. No. ¿Por qué la recibimos? Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en Él que recibimos esta dádiva. Entonces, lo que vimos en Colosenses al principio nos dice que gracias a la salvación de Dios, entregada por medio de su Hijo Jesucristo, entonces nos libra de todo esto. Y hay que hacer dos distinciones aquí. La primera es que la condenación eterna nos libra de la condenación eterna porque perdona nuestros pecados y anula el acta que nos acusaba. Cuando Adán y Eva pecaron, eso que ellos tenían como dominio de la tierra, pues se les fue entregado al enemigo. Y entonces él tenía esa acta donde decía que todos nosotros, aunque en ese momento no habíamos nacido, le pertenecíamos. Entonces esa es el acta que demostraba que estábamos muertos por medio del pecado. Y entonces ahí es donde Cristo en la cruz anula esa acta de esos decretos. Ese decreto es tal persona está condenada, tal persona está condenada eternamente. Entonces eso lo anuló porque eso estaba contra nosotros, la quitó de medio, o sea, ya no hay nada que pudiera impedirnos conocer y servir a Dios y la clavó en la cruz para que se sepa que lo que se hizo bien hecho, se hizo una sola vez y que ahora no tenemos que estar cada cierto tiempo como los sacerdotes en el antiguo pacto, procurando hallar misericordia, porque vino uno que se entregó y se entregó de manera perfecta. Gloria a Jesús. Y también nos muestra que nos libra del poder del diablo y de sus demonios, porque no solamente clavó esa acta, sino que despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, pero más importante que eso, triunfó sobre ellos en la cruz. Nuestro Dios es un Dios que triunfa. Nuestro Dios es un Dios que conoce todas las cosas. Él no improvisa. Y si bien es cierto que el enemigo es el príncipe de este mundo, con esta acta es lo que, al él exhibirlo públicamente, lo que ha puesto es como un cercado entre los que son sus hijos para que no seamos tocados. Entonces es importante saber
que gracias a eso nosotros somos libres de la condenación eterna y del imperio de Satanás, porque hemos venido a ser hijas de Dios. Y fíjense que a pesar de que estamos en este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. Tenemos que hacer las cosas que hace este mundo, en el sentido de nos tenemos que levantar, tenemos que trabajar, tenemos que producir ingresos para nuestra familia, o sea, cosas naturales, pero sin olvidar a dónde debemos de poner nuestra vista. Gloria a Jesús. Lo segundo, por lo cual esta salvación es tan grande, es porque gracias a esta obra redentora, expiatoria del Hijo de Dios, nosotros podemos decir quienes nosotros decimos que somos hijos de Dios. Y vamos a ver, algo que quiero resaltar aquí es que no fue, cuando se refiere a que fue por esa obra en específico, es que pudo haber sido dicho por muchas otras cosas o por muchas otras personas. Sabemos cuántas deidades hay, todas las cosas, pero es importante resaltar que la salvación perfecta y genuina solamente puede venir con Cristo. No hay ningún otro método, no hay ninguna otra persona, no hay ninguna otra religión que pueda aportar, regalar esta salvación eterna. Y lo vemos entonces en Romanos 5, ¿verdad? Y dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando todavía no sabíamos que necesitábamos redención, ni que necesitábamos ese puente que nos conectara con Dios, ya Él había dicho que Él iba y que Él se entregaba, heme aquí, envíame a mí. Y también en el verso 7 lo que dice es que, claro, qué fácil le es a una persona morir por alguien, por ejemplo, por alguien que ama o por alguien que es justo, claro, pero morir por pecadores, morir por personas que en cierto modo se veían que estaban perdidas, personas débiles, personas impías, personas con muchísimas condiciones. Bueno, pues eso fue lo que hizo Cristo. Y lo hizo por su amor. Lo hizo para que nosotros pudiéramos salir de esa condenación eterna y venir a esa vida eterna que es la que Él nos regala. Y por eso Él murió por nosotros. Gloria a Jesús. Entonces, en segundo lugar, esta salvación tan grande es gracias a que Él se entregó. Es gracias a que Él, como establece en Filipenses capítulo 2, todo ese capítulo, Él dejó toda su majestad, toda su majestuosidad, todo su reino, y me refiero al Hijo, para venir a hacerse uno como tú y como yo, para que el sacrificio pudiera ser perfecto y pudiera ser eh, garantía de para lo cual Él vino. Porque qué fácil hubiera sido que Él hubiera venido y, ¿verdad? Exclusivamente en su condición de Dios como espíritu y aquí yo los perdono, no. Pero era necesario que no solamente hubiéramos sido restablecidos en lo espiritual, sino también que Él viniera a hacerse como uno de nosotros para que Él pudiera ser tentado en todo, aunque no conoció pecado, para que cuando nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, Él las conozca todas. De verdad que no hay nadie sobre la faz de la tierra que entienda nuestras situaciones más que Cristo. Por eso es que hay personas que no conocen lo que es disfrutar de una verdadera amistad, no tienen mejores amigos o no tiene esa persona a quien decirle de esas cosas personales que suelen ocurrir cada día. Y si nosotros nos sentimos bien, porque tenemos a alguien a quien podemos llamar y que no importa el tiempo en el que hemos durado sin hablar con esa persona, nos llamamos o nos vemos y nos ponemos al día, imagínense cómo es hablar
con aquel que nos dio la salvación, que conoce todo. Mire, a ese no se le ve, ese no ve que nos está pasando nada ni muy grande ni muy pequeño, y posiblemente a nosotras se nos está acabando el mundo con algún otro tema, y él conoce todo, porque fue él el que se entregó por nosotros, gloria a Dios. Así que nuestras obras no nos darían el mérito de habernos ganado esa salvación. La salvación no consiste, como le decía anteriormente, ni por nombre, ni por apellido, ni porque tengamos un estatus social específico, ni un estatus económico, ni porque trabajemos en tal o cual empresa, sino que esa obra de salvación recae sola y exclusivamente en Cristo. ¿Para qué? Para que la gloria, toda la gloria sea sobre Él. Y para que no haya ningún nombre, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, por el cual pueda ser una persona salva, que solamente en Cristo. Gloria a Jesús. Así que también es importante decir que como seres pecadores, nuestra justicia o lo que nosotros podíamos entender como justicia nunca iba a agradar a Dios. Por más que nos esforcemos y que veamos que es grande lo que estamos haciendo, no se compara con cómo Dios lo ve. Dios lo ve muy poco. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y Dios no se puede comparar con nosotros. Entonces no era suficiente. Para que pudiera ser suficiente y alcanzar la justicia divina, tenía que ser uno como Dios y que también pudiera trascender en el plano natural. Y conocemos uno que no es como Dios, no, que es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad de Dios. Se hizo hombre por nosotros para salvarnos de esa condenación eterna. Y miren lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, aún con todo eso, Él vino y se hizo justicia por nosotros. Cristo vino y se hizo justicia por nosotros para que esa condición de sucio, de trapo de inmundicia, de, de tener maldades y todo eso, pues recayera sobre Él y ahora podamos disfrutar del Padre. Gloria a Jesús. Entonces, de esta forma, ningún sacrificio iba a lograr ser aceptable delante de Dios. Ni nada podía ser hecho para que nos redimiera de nuestros pecados, porque no teníamos esa condición de alcanzar eso tan grande. Si me dijeran que, por ejemplo, hubiéramos podido hacer por mí misma en un momento determinado de mi vida, pero es que no, es que tiene que ver de toda mi vida, la terrenal y la eterna, no solo de mí, sino de la gente que ha nacido, que va a nacer y que nacerá. O sea, hasta eso alcanza y abarca la salvación de Dios. Y Hebreos, que es específicamente el libro que estamos leyendo, pero más adelante, nos muestra que la ley venía a ser sombra de lo venidero. Cada sacrificio, cada dinámica que tenía el sacerdote en el templo, cada expiación, cada sacrificio, venía a irnos demostrando, en este caso a ellos, ¿verdad? En el antiguo pacto, que por más que se hiciera todo eso, se necesitaba alguien que lo hiciera de una vez para siempre y que lo hiciera de manera perfecta. Que de hecho lo vamos a ver cuál es la dinámica que tenían los sacerdotes en el antiguo pacto, para que pudiéramos entender que eso era sombra de lo que había de venir. ¿Y qué es lo que había de venir? Cristo. Y era, a pesar de ser sombra de los bienes venideros, no era la imagen misma de las cosas. Aunque leíamos eso en ese momento, eso no era el objetivo final. El objetivo final era ir introduciendo a la humanidad que necesitaba de un Salvador. Y nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Había que hacer sacrificio todos los días, varias veces al día,
por distintos tipos de motivos, el sumo sacerdote tenía que cada año ofrecer un sacrificio especial por el pueblo, pero también por él, porque ni siquiera él tenía la categoría de perfecto para poder hacerlo. Y había que hacer entonces eso cada año. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo lo que se hacía era sombra de lo que iba a venir, pero no era que lo que iba a venir iba a ser igual de, eh, ¿cómo le diríamos a eso? No iba a ser igual de inexacto ni de imperfecto. Lo que iba a venir era mucho más exacto, mucho más perfecto, mucho más justo y iba a trascender todas las cosas. Gloria a Jesús. Entonces, Dios envió a su Hijo para hacer aquello que nosotros no íbamos a lograr, para hacer aquello que esos sacerdotes y sumos sacerdotes no podían lograr. ¿Y qué era? Ofrecer un sacrificio perfecto por todas nuestras maldades. Dice Hebreos 9:28 que así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin ningún tipo de relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, fue una sola vez. No tuvo que ofrecer anualmente ni diario. Luego de que él murió en esa cruz y que al tercer día resucitó y que ascendió en gloria a la morada celestial, a ir preparando morada, ya con eso fue suficiente. Ya no se requería ningún otro sacrificio por más nadie. ¿Qué era lo que tocaba a partir de ahí? Que las personas aceptaran que lo que él hizo, lo hizo una vez, lo hizo para siempre y que con eso toda condenación eterna pues venía a ser expiada y redimida por el Hijo. Entonces nuestra salvación es tan grande gracias al sacrificio de Cristo. Y yo sé que en ocasiones eh, hay ciertas temporadas en el año donde se habla de la pasión de Cristo, donde se habla de la resurrección, de la muerte, de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Y como que es una temporada que para muchos también hay otra que es su nacimiento y eso. Y hay personas que sienten cierta... eh, como cierta inclinación, sus corazones están sensibles a eso y reconocen que ciertamente solamente todo eso pudo haber venido por parte de Cristo. Pero si nosotros tuviéramos esa idea, esa mente, o sea, esa imagen de todo lo que tuvo que pasar y lo hizo por amor y lo tuviéramos cada día recordándolo, las cosas fueran diferentes. Porque como que cuando nosotros creemos que nos merecemos algo y nos lo dan, nos sentimos como con derecho de que, me lo dieron. Pero cuando nosotras ni sabíamos que necesitábamos algo y no teníamos la capacidad de pedirlo, porque no sabíamos la condición de la condición espiritual nuestra. Y alguien pensó en suplir mi necesidad antes de que yo siquiera supiera que tenía necesidad de eso. Óyeme, eso es como para glorificar el nombre de Dios en todo momento y exaltar el nombre de Cristo. Es por eso que no podemos callar. Y es por eso que otros necesitan conocer lo que Dios ha hecho en nosotras. Porque así es que ellos van a darse cuenta que alguien les ama. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, viene por el sentarnos y decirle a otros lo que hemos aprendido de Dios y de su palabra, para que ellos también vengan al arrepentimiento y también abracen esa salvación como nosotras lo hemos salvado. Y lo tercero de esta entrega, porque les aseguro que hay muchos motivos por el cual nuestra salvación es tan grande, pero hoy lo vamos a dejar, ¿verdad? Hasta aquí, porque es como para abrir esa mentalidad que tenemos con respecto de la salvación. Es que es tan grande porque es gratis. No tuvimos que pagar nada por ella.
Alguien sí pagó y pagó un precio alto, pero no lo entregó y no nos dijo, me tienen que dar 1% por lo que yo hice, o te la voy a dar con una condición, y al final no nos la da. No, de ninguna manera. Nos la entregó, nos la ofrece de manera gratuita. Gloria a Jesús. Y vamos a ver cómo en Romanos capítulo 3 nos habla con respecto de esto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Wow, aquí eso es otro, estos son otros versículos pero no puedo dejar de resaltar algunas cosas. Lo primero, si fuimos justificados gratuitamente. Y fuimos justificados porque la justicia divina cayó sobre él y él fue el único justo de hacer lo que hizo. Y por eso es que solamente podemos ser justificados en él. De hecho, Romanos capítulo 5 nos habla de la justificación. Y es uno de los capítulos que a Martín Lutero le trastornó la vida. Gloria a Dios. Entonces, Dios lo puso como propiciación. Fue ese medio que Dios permitió que se pusiera, ok, debo poner la humanidad debe pagar por las consecuencias del pecado, pero yo lo voy a poner a para que sea él el que se ofrezca por todos. Y digo que, ¿verdad? Para ponerlo, pero Jesús mismo también estuvo de acuerdo, ¿ok? Y entonces en ese acto se iba a manifestar la justicia, eso era lo justo, eso era lo que tenía que pasar. Alguien tenía que morir por la condición de condenación en la que estaba la humanidad. Alguien tenía que dar su vida. Entonces, ¿quién la dio? La dio Cristo. Y con eso pasó por alto en paciencia, el Señor en su paciencia. Dios ha sido paciente con nosotras. En su paciencia, entonces los pecados pasaron. Y hacemos entonces referencia a ese pecado original que, ¿verdad? Desde el inicio de la humanidad, pues venía arrastrándose como una inmundicia que no dejaba tranquila ninguna de las generaciones. Pues Él se entregó por esos y por los que iban a venir. Y por nosotras, que 2021 años después, estamos entonces conociendo todo esto que previamente se había hecho sin conocimiento de nosotras, pero por amor a nosotras. Gloria a Dios. Y por último, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Somos justificadas en Él porque Él es el único justo. Y todo esto lo podemos recibir por fe. Hay una fe salvadora. Y es esa fe que nos dice, no tuvimos que estar ahí, no tuvimos que verle, no tuvimos que meter la mano en su costado, no tuvimos que verlo en la cruz para saber que eso sucedió. Y que el acto que se llevó a cabo en ese lugar era verdaderamente por redención de nuestros pecados. Entonces, cuando todo esto lo entendemos y lo aceptamos por fe, eso se hace efectivo en nosotros, su justificación se hace efectiva en nosotros. Entonces nosotros podemos abrazar la vida eterna. Gloria a Dios. Así que finalmente nuestra salvación es una salvación tan grande porque es gratuita. A nosotras no nos costó nada, pero Él sí entregó su vida. Se despojó de todo lo que tenía en su majestad, en su reino, por nosotros. Pasó por las leyes del ser humano, tuvo que durar 9 meses en un vientre, tuvo que esperar 30 años antes de iniciar el ministerio, tuvo que someterse a toda ley natural. ¿Para qué?
para poder, cuando llegara ese momento, entregarse por ti y entregarse por mí. Gloria a Dios. Así que la bondad de Dios se muestra en el sentido de que la salvación de nuestra alma no se gana por obras ni méritos, sino que es un don gratuito. Y eso, es importante que sepamos que es por fe y no por obras. Pero es bueno resaltar que una vez nosotras hemos aceptado la salvación, que podamos demostrar que sí, que verdaderamente hemos sido salvas, pero que queremos que otros también alcancen salvación. Porque la fe sin obra también es muerta. Entonces, hay que tener un equilibrio entre una cosa y otra. Yo creo por fe que lo que él hizo fue perfecto y me alcanza. Yo por fe lo acepto, abrazo, recibo ese regalo, pero fruto de esa fe, eso me mueve a ser instrumento de bendición de otro para decirle constantemente que sí, que hay alguien que entregó su vida por ellos también, así como alguien lo hizo conmigo, así como alguien lo hizo contigo. Gloria a Dios. Así que desde el Antiguo Testamento, Dios ha venido demostrando y anunciando que esa salvación iba a ser gratuita. Y vemos en Isaías, porque Isaías es un libro muy, muy fuerte, de verdad que sí. Pero él en este capítulo 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. ¿Cómo uno compra sin dinero? Al parecer iban a recibir algo que iba a ser como si fuera el bono sustituto de ese dinero con el que ellos iban a poder comprar. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. La única manera en la que podemos ir a un lugar y comprar sin tener dinero es porque alguien nos dio un bono, porque alguien nos dio, como dicen, un certificado de regalo. Entonces, ese es el certificado de regalo que podemos nosotros ahora utilizar en favor de poder entrar a la vida eterna, que es el sacrificio de Cristo. Pero dice también que ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Si bien es cierto que este término aquí tiene que ver con el tema de alimentos y de compra natural. Entonces nos dice, nos recuerda el principio que decíamos. ¿Cómo vamos nosotros a desenfocarnos en perder una salvación tan grande que se nos ha sido entregada? ¿Cómo con otros afanes y otras situaciones y otros compromisos y otras trivialidades del mundo nos vamos a olvidar de lo que se nos ha entregado y de lo que hemos abrazado y de lo que hemos recibido? No es posible. No es posible. Entonces, hoy hemos hecho, leyendo la palabra, lo que dice aquí: oídme atentamente. No hagamos lo uno sin dejar de hacer lo otro, siempre recordando quién fue que nos dio la salvación. Entonces, para bien, nos toca, ¿verdad? El saber que sabemos esto, pero todavía hay personas que necesitan conocer de esto. Entonces, ahí es que entra el punto de que no podemos quedarnos calladas, no podemos quedarnos indiferentes a los que están a nuestro alrededor sin hablarle de Cristo. Y como todo esto que acabamos de ver, no necesariamente usted se lo puede explicar. Usted le va a decir: oye, la salvación es un regalo de Dios que viene a ti por medio de su Hijo. No tienes que pagar nada, no tienes que calificar para ningún requisito previo, sino que su sangre se derramó por amor a ti. Y que tú hoy lo que tienes que hacer es aceptar al Señor como tu Salvador y tu Señor. Porque vamos a ver más adelante lo que implica el señorío también. Y entonces esta es la razón por la cual la salvación no es por obra,
sino que es a través de la fe en el Hijo de Dios. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es una dádiva de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. No hay obra que permitan que tú recibas la salvación. Se recibe por gracia. Pero hay obras que tú haces porque estás agradecida de la salvación que tú has recibido y tú quieres que otros la reciban. Gloria a Jesús. Así que vimos 3 aspectos diferentes. Nos salvó, es grande esta salvación porque nos salvó de la consecuencia del pecado y del infierno, porque se obtiene sola y exclusivamente por medio de Cristo y porque es gratuita. Gloria a Jesús. Así que recordamos que cada lunes tenemos nuestras reuniones a las 8 de la noche, hora República Dominicana, por Zoom. Así que pueden escribirnos en un mensaje o en nuestro correo, que están todos los detalles en la descripción de este video. Y cada día, bueno, pues, ¿verdad? Durante toda la semana vamos a ir subiendo estas entregas semanales. Y estos estudios son vamos a decir así, las asignaciones, las tareas que nosotras pues recibimos al finalizar cada entrega. Y entonces cuando venimos y hacemos estas asignaciones, completamos lo que estudiamos en esos capítulos. Y estos videos son mi asignación porque yo también, ¿verdad? Formo parte del estudio. No es como que todas hagan todo y yo no hago nada de ninguna manera. Yo soy la primera que quiero conocer lo que Dios tiene para mi vida en este tiempo, con este libro y a través de las escrituras. Y lo que hago es que lo dejo grabado aquí para que pues ustedes también sean bendecidas con eso, así como yo también fui bendecida con su palabra. Gloria a Jesús. Así que quiero pues saber que si hay alguna que está viendo este video y que no ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador, quiero decirte con mi corazón en las manos que se te ha sido entregado un regalo hermoso. Hay alguien que te ha amado antes de que tú supieras cuánto te amaba, que ha dado su vida por ti y que en el día de hoy ha permitido que tú estés viendo este video, que tú estés viendo esta enseñanza para que sepas que lo único que tienes que hacer con ese regalo es abrazarlo, es recibirlo. Así que si no has aceptado al Señor, quiero que pienses en tu mente lo diferente que sería tu vida si tuvieras esta salvación tan grande depositada en tu espíritu. Si verdaderamente tú abrazaras esta salvación, pudieras tener la plena seguridad y certeza de que no hay condenación eterna para ti, sino que hay vida eterna. Así que gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si en algún momento quieren tratar acerca de algún tema o tienen alguna pregunta, pueden dejarla en los comentarios y seguimos avanzando. Que nada nos desvirtúe ni nos desvíe de nosotras perder esa salvación tan grande que se nos ha entregado. Así que un abrazo grande. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima. Bendiciones y paz.